Cuando hablamos, una vez más, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate qué tremendo. Cuando uno mira el libro de los Hechos, mira una iglesia gloriosa, ¿no es cierto? Cuando uno mira el libro de los Hechos, nos deja la palabra expuesta cómo el Espíritu Santo edifica la iglesia y cómo se mueve de una manera poderosa el Espíritu Santo en medio de la iglesia recién nacida. Se mira cómo el Espíritu Santo guía a cada persona, cómo el Espíritu Santo liberta, cómo el Espíritu Santo escoge a las personas que van a ser encargados y ministros de su obra, y cómo es el Espíritu Santo el que engrandece y el que se desenvuelve de una manera poderosa en la iglesia. Podemos encontrar en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 1, a un Jesús resucitado, que se manifiesta y que la gente lo puede ver y palpar, y pueden expresar las últimas palabras de su estancia en esta tierra antes de ser levantado, pero se mira a un Jesús resucitado. Se mira, en el capítulo 2 miramos la venida del Espíritu Santo de una manera gloriosa y poderosa sobre la iglesia. En el capítulo 3 miramos cómo Pedro y Pablo son usados para sanar a un cojo en el templo de la Hermosa. En el capítulo 4 miramos cómo Pedro y Juan son liberados de la cárcel a través de las oraciones de los santos, y cómo son, por predicar la palabra, son llevados a la cárcel, pero la iglesia se pone a orar y interceder por la vida de Pedro y Juan, y cómo el Espíritu Santo manda ángeles para que los liberen. En el capítulo 5 miramos cómo el Espíritu Santo reprende a Ananías y a Zafira por haber mentido, y se expande un temor de Dios en los primeros cristianos. En el capítulo 6 miramos cómo Dios edifica la iglesia y cómo Dios empieza a escoger los primeros diáconos llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. En el capítulo 7 miramos cómo se muestra la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, y cómo el Espíritu Santo respalda su predicación y su llamado, y cómo muere Esteban, pero muere lleno de la presencia de Dios. En el capítulo 8 miramos cómo el Espíritu Santo utiliza a Felipe para llevar las buenas nuevas al eunuco. En el capítulo 9 miramos la conversión de un hombre llamado Saulo, que eventualmente llega a ser el arquitecto de la gracia a los gentiles. Llamado cómo Jesús se le aparece yendo camino a Damasco, y miramos la tremenda conversión de la vida de Pablo, de un hombre llamado Saulo, que después es Pablo. En el capítulo 10 miramos cómo Dios trabaja en la vida de Pedro, llevándole una visión para que llegue la palabra a la vida de Cornelio y a su familia. Cómo Dios empieza a dedicar a su casa. En el capítulo 11, Dios empieza a establecer la iglesia en Asia, y cómo miramos cómo Dios manda a sus discípulos de un lugar a otro. Capítulo 12 miramos cómo Pedro es liberado de la cárcel una vez más. En el capítulo 13 miramos cómo el Espíritu Santo escoge a Pablo y a Bernabé para el ministerio que va a ser empleado. En el capítulo 14 miramos que empieza el ministerio de Pablo, y de ahí en adelante miramos cómo el ministerio de Pablo se establece en Asia. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque en el libro de los Hechos miramos una iglesia poderosa en Dios. Porque en el libro de los Hechos miramos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de las personas, cómo ángeles se manifiestan en la vida de las personas, cómo hay ataques, literalmente ataques de demonios en la vida de los discípulos, pero cómo hay una guerra por las almas que están perdiendo, cómo Pablo se establece en una lucha contra Diana de los Efesos, y la vence y establece una iglesia en Éfeso, que al final de cuentas no es Pablo, sino es el Espíritu de Dios estableciendo su obra. O sea, miramos una iglesia poderosa, miramos que hay sanidades, miramos que Dios guía, que Dios encamina, que Dios dice que no, que Dios dice que sí. O sea, miramos un trato exclusivo de Dios con la iglesia primitiva. Pero ese trato de Dios no solamente es con la iglesia primitiva, miramos que es un trato de Dios que se establece como un principio de lo que va a ser la iglesia en Dios. Fíjate qué tremendo. Entonces no solamente se miran sanidades, se mira cómo el Espíritu Santo habla, cómo se molesta el Espíritu Santo, cómo
cómo escoge personas, cómo las manda, cómo las protege, cómo las libera, cómo utiliza a cada uno como un siervo y como un instrumento de Él para establecer su gloria. Pero es un principio, es una base de lo que le va a pasar, de lo que sucede en lo que es la iglesia de Jesucristo. Cuando uno mira esto, entonces, si eso es una base de la iglesia, si ese es un principio de la base de la iglesia, ¿cómo la iglesia se va a desenvolver en los próximos años, hasta la venida de Cristo? Entonces es algo hermoso. O sea, si ese es un principio de cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de las personas, y cómo le va a decir, ¿sabes qué? No vayas para allá, sí ve para allá, no, para tal lado no, ¿sabes qué? Llévate a Fulano de tal, ¿sabes qué? Va a pasar esto. O sea, si ese es un principio que se establece de cómo Dios trata con la iglesia, entonces lo que le espera a la iglesia es algo hermoso. Lo que le espera a la iglesia es algo precioso. Estamos hablando de un trato de Dios con la vida de la iglesia, de un trato de Dios con la vida de todos aquellos que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces cuando yo miro capítulo 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, me lleva una tremenda verdad. O sea, yo llego a entender qué triste es la vida de un cristiano sin Cristo. O sea, qué triste es la vida de una persona que profesa vivir una vida en Cristo sin Cristo. Es como estar en una pastelería y vivir lleno de pasteles y nunca probar un pastel. Es como estar en un jardín lleno de rosas y nunca experimentar el olor de una rosa. O sea, es vivir una vida en Cristo, pero sin Cristo, qué triste es. Fíjate, cuando uno mira a la iglesia alrededor, cómo Dios estableció un principio para la iglesia, pero cuando uno mira cómo después de 2000 años, cómo la iglesia se establece, cómo la iglesia camina hoy en día, y cómo uno le dice a las personas, ¿sabes qué? Que Dios habla. Y dicen, ¿en serio? Es que Dios bautiza y toca. ¿Tampoco sí? Es que tuvimos un servicio glorioso, donde el Espíritu Santo se movió y hablaron en lenguas y Dios bautizó en risas y el Espíritu Santo. Estuvo precioso. ¿En serio? Entonces, o sea, esto me lleva a una tremenda realidad. Lo que en 2 Corintios, lo que Pablo enseña, dice, así que, amados hermanos, tenemos tales promesas. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Puesto que tenemos tales promesas, ¿de cuántas promesas está hablando? Fíjate qué tremendo. Si vamos un poquito más atrás, encontramos en el capítulo 16, 6-16, que dice, y de acuerdo que hay entre el templo de Dios y los ídolos, y que bueno, vamos a leer desde el versículo 14. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz? Tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? O sea, en otras palabras, ¿por qué te unes con el yugo desigual? ¿Por qué haces y convives con el mundo como si fueras parte del mundo? O sea, ¿por qué mezclo lo que es santo con lo que no es santo? ¿Por qué no se marca una diferencia totalmente? ¿Por qué realmente no eres radical y realmente marcas una separación? Porque ¿qué tienes que hacer con los impíos? ¿Qué tienes que hacer en un lugar donde está practicando, donde está tomando cerveza, donde está haciendo baile, donde están haciendo un montón de cosas? ¿Qué tienes que hacer tú ahí si tú eres santo? ¿Qué tienes que hacer en un lugar donde se blasfema la palabra y donde se hablan cosas en ese sentido? ¿Qué tienes que hacer formando parte de esa plática? ¿Qué tienes que hacer? O sea, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? Dice, ¿en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente es con el incrédulo? Dice, y de acuerdo que acuerdo que hay entre el pueblo de Dios, entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjate qué tremendo. Entonces hay una tremenda promesa ahí. Fíjate, dice, ¿cuál es la promesa? Dice, o sea,
Hay un mensaje de separación. ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Precioso. Entonces, ¿cuál es esa promesa? Habitaré entre ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjate qué hermoso. O sea, ¿qué es el hecho de que Dios habite en nosotros? La realidad de que Dios habite en nosotros y que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Precioso. Fíjate qué tremendo. O sea, es la realidad. Es el hecho de conocer la realidad, de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, es la promesa de que Dios caminará con nosotros. Es la promesa de que Dios será parte de nuestra vida. Es la promesa de que Dios estará en todos los aspectos de nuestra vida. Es la promesa de que Dios habitará en medio de nosotros y Él será mi Dios y yo seré su pueblo. Fíjense tremendo. Entonces, no solamente es el hecho de creer que hay un Dios, no solamente es el hecho de confesar que hay un Dios, es el hecho de experimentar día con día la presencia de Dios en nuestras vidas. Fíjate qué tremendo. Muchos nos decimos, bueno, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. O sea, pero lo que Dios me lleva aquí es a la realidad de experimentar su presencia. Porque la confesión te lleva a la realidad de una experiencia con Dios. O sea, el creer en Dios, o sea, no solamente es el hecho de creer en Dios, porque yo puedo decir, bueno, yo creo en Dios. Entonces, ¿cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos pueden experimentar a través de la confesión de fe que Dios está aquí? Fíjate qué tremendo. O sea, porque realmente hubo un tiempo de mi vida donde yo pensé que la vida cristiana era simplemente autoengañarse. Era simplemente, bueno, cerrar los ojos del entendimiento y Dios está aquí, y yo creo que Dios está aquí porque la palabra dice que está aquí, aunque no siento nada y aunque no veo nada y aunque no experimento nada. Qué tremendo, porque créeme que hay un lugar donde realmente tienes que realmente creer que Dios está. Porque no se siente nada y porque no experimentas nada y porque no miras nada. Pero el creer, el creer en Dios te lleva a una revelación de su presencia. El creer no solamente es creer, o sea, yo puedo decir, yo creo que Dios me puede sanar, pero sin embargo estoy toda la vida enfermo. Pero el creer que Dios me sana me lleva a la realidad de que yo puedo experimentar una sanidad en mi vida. El creer que Dios suple mis necesidades no solamente es el creer me lleva a la realidad de que Dios suple mis necesidades. El creer que Dios es real me lleva a la realidad de poder experimentar su presencia y experimentar un toque de su presencia sobre su vida y un caminar en Él, en una realidad de mi vida. Porque si no, simplemente nos autoengañaríamos. Automáticamente, simplemente salíamos los ojos del entendimiento y nos autoengañaríamos diciendo que estamos bien cuando no estamos bien. La autoconfesión de fe, el positivismo, habla de que tienes que pensar positivo y actuar positivo para que las cosas te sucedan. Había una persona que ponía en su refrigerador una muchacha bien flaquita y ponía su fotografía de arriba y luego ponía un carro nuevo y una casa nueva y así se figuraba y así lo miraba. O sea, no, la fe tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo y sus promesas. Tú eres lo que Dios dice que tú eres y tú vas a lograr lo que Dios dice que tú vas a lograr. Fíjate qué tremendo. Fíjate. Cuando miramos los hombres de Dios no solamente creyeron. Cuando toda la Biblia está pasmada de ejemplos de hombres que se atrevieron a creer en fe. Pero la fe no solamente terminó en algo fe. La fe no simplemente concluyó simplemente en creer. O sea, la fe se concluyó en una experiencia personal en Dios. Fíjate, miramos que Rahab llegan los espías y se encuentran a Rahab en Jericó y Rahab tiene temor de Dios porque escuchó que el pueblo de Dios había destruido varias ciudades y Rahab le dice, ¿es cierto que hay un Dios poderoso sobre ustedes? Y le dice a los espías, sí, es Jehová nuestro Dios. Y dice, ¿sabes qué? Yo creo que tu Dios es poderoso.
y los esconde, y los guarda a los dos espías. Pero esa fe no solamente lo llevó a eso, esa fe lo llevó a Rahab, no solamente a creer, sino llevó a experimentar la salvación de Dios sobre su vida y sobre su casa, y experimentar y ser parte del linaje de Jesucristo. Fíjate qué tremendo. No solamente creer. Miramos que un Moisés se atrevió a creer a Dios. Se atrevió a creer a Dios cuando estaba en la zarza, cuando estaba descalzo, y le dijo, ¿sabes qué? Ve con Faraón. Pero esa fe lo llevó a experimentar las preciosas riquezas de la gloria de Dios, y lo experimentó a sacar a un pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto y experimentar palpable la presencia de Dios sobre su vida. Fíjate qué hermoso. Miramos a un Abraham que Dios le hizo un llamado y le dice, sal de tu tierra y tu parentela por fe. Pero esa fe lo llevó a experimentar la presencia de Dios en el monte Moriah, y lo llevó a experimentar la provisión de Dios cuando Dios le puso el carnero, cuando iba a sacrificar a Isaac. Fíjate, o sea, estamos hablando, cuando llega Daniel y dice, ¿sabes qué? Yo voy a orar. ¿Sabes qué? No puede orar nadie a Dios, a ningún otro Dios más que la estatua que Nabucodonosor ha puesto. Y llega Daniel y abre las ventanas y se pone a orar por fe, pero esa fe lo lleva a una liberación en Dios. Cuando miramos a los discípulos, miramos que la fe de los discípulos, o sea, llega Jesús y les dice, síganme, y los siguen. Deja tu barca y sígueme, te voy a hacer pescadores de hombres. Y se atreven a creerlo y lo siguen, pero no solamente lo siguen y se acaba el programa, lo siguen, y esa fe con la que aceptaron los lleva a conocer y experimentar la gloria salvadora de Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa obviamente? Bueno, lo que pasa es que llegamos y creemos. Y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y creemos que hay un Dios que salva, que sana, que restaura, que provee, que da vida, que sana, que liberta. Pero caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos, y no experimentamos ni su sanidad, ni su liberación, ni su provisión, ni nada. Caminamos simplemente, se pasan los años y nunca experimentamos esa liberación, esa protección, esa restauración, esa vida que Él ofrece. Vivimos después de 10, 15 años de cristianos, vivimos todavía atados, amargados, con un montón de incertidumbres en nuestro corazón, y uno dice, bueno, ¿por qué? Si hay promesas. ¿Por qué si hay una promesa que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, hay promesas en nuestra vida? O sea, ya que empiezas a creer, no solamente es creer que hay un Dios, no solamente es creer que Jesús limpia tus pecados, es experimentar la paz y la tranquilidad que te ofrece Jesús al sentirte perdonado. No solamente es saber que Dios puede transformar tu vida y haber liberación totalmente en tu vida, sino es experimentar la paz y la tranquilidad de tener un corazón sin ataduras. No solamente el experimentar que Dios te puede sanar, o que creer que Dios te puede sanar, es poder experimentar en tu vida la sanidad de Dios. No solamente pensar que Dios puede proveerte, es experimentar cada día la provisión de Dios sobre tu vida. Entonces la fe no solamente es algo, o sea, porque de otra manera posiblemente la fe es algo muerto, es algo vacía. Es algo que no tiene sentido. O sea, caminas por fe, pero nuestro caminar en fe te lleva a una revelación en Dios. No te lleva simplemente a un conformismo de simplemente creer y punto. Esa fe con la que te dices creer te debe de llevar a una relación y una revelación de Dios en tu vida. Fíjate lo que dice Santiago. Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Lo tienen?
Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjense qué tremendo. Una vez más. Así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate qué tremendo. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Sabes qué? Muéstrame que crees en Dios. Entonces muéstrame que crees en Dios por las obras que tú haces. ¿Crees en Dios? Muéstrame que tú tienes fe. Muéstrame tu fe por la forma en que vives. Entonces, eso me lleva a entender un montón de cosas. Eso me lleva a entender que la forma en que tú vives demuestra realmente si crees o no crees. ¿Crees que Dios suple? Bueno, ¿por qué te frustras y lloras cuando hay necesidades? ¿Crees que Dios sana? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué entonces pegas la gritada en tu vida y te destrozas cuando Dios sana? ¿Crees que los muertos se le darán? ¿Crees que los muertos en Cristo le darán los cielos y van a ser resultados cuando la trompeta truene? Entonces, ¿por qué te desconsuelas y te destrozas sin consuelo cuando un familiar se muere en Cristo? Entonces la pregunta es, ¿realmente crees? ¿Crees que Dios es santo y puro? Entonces, ¿por qué no caminas en la santidad que Él es? ¿Será que no crees? Como dice, ¿crees? Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, muéstrame tu fe. Al mirar tu fe, al mirar tu caminar, yo voy a darme cuenta si realmente crees o no crees. Yo me voy a dar cuenta que realmente crees. Porque ¿sabes qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. O sea que tú puedes decir, yo creo. Bueno, créeme, sí. Tú puedes decir, yo creo que Dios me va a levantar cuando la trompeta viene, suene. Pero ¿sabes qué? Pero vives como que te pega la gana. Bueno, cuidado, porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios puede suplir necesidades? Sí, pero hay necesidad en tu vida y te la pasas frustrado y preocupado cuando realmente, cuando la palabra enseña que Dios es el que suple necesidades. Entonces enseña la palabra que de acuerdo a tu forma de vida se muestra tu fe. Y cuando dice la palabra en Corintios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. O sea, si hay una promesa de que Dios va a estar contigo, de que Él va a habitar en tu vida, y de que tú vas a ser su hijo, y de que Él va a ser tu Dios, si hay tales promesas de que va a caminar en una relación personal contigo, entonces, dice, limpiémonos de toda conciencia. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Bueno, la promesa de que Dios va a habitar entre nosotros, de que Él será nuestro Dios, de que nosotros seremos su pueblo. Dice el versículo 17, por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Una vez más, por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo. ¿Y yo qué? Os recibiré. Y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate qué tremendo. Entonces la relación que Dios quiere establecer con nosotros es la relación de un Padre, no solamente de un Dios lejano, sino la relación de un Padre. Y créeme que el acercamiento más hermoso que uno puede tener es la relación con un Padre. Es sentir la protección, es sentir la seguridad, es sentir que Él está ahí, es sentir que sale a trabajar y que te provee, es sentir que tú puedes irte a descansar en tu casa sabiendo que vas a poder dormir tranquilo porque nada te falta. O sea, porque la realidad es que al hijo no le corresponde preocuparse por los bienes. Al hijo no le corresponde preocuparse por el vestir. A los hijos tampoco les corresponde preocuparse por el comer. O sea, a Dios no le corresponde preocuparse por qué va a comer o por qué va a vestir. Esa responsabilidad me toca a mí. A Dios no le preocupa cuánto pagamos de renta o cuánto pagamos de gasolina. Esa es una responsabilidad mía. Jocelyn no sabe, simplemente ella llega y prende la luz y ¡pum! Se prende la luz. Le dan el agua y se sale el agua.
Agua caliente, agua caliente. Pero ella no sabe que todo eso lleva un precio y que se paga un precio y que alguien tiene que salir a trabajar y pagar un precio para que todo eso se supla. Pero a ella no le corresponde preocuparse por eso, porque es hija. Entonces cuando Dios dice que la relación que Él tiene con nosotros es Padre, estamos hablando de, hay una intimidad, hay una relación donde realmente uno puede descansar sabiendo que alguien cuida y protege y guarda nuestra vida. Fíjate que tremendo. Pero dice algo tremendo, dice, hay un requisito. Entonces, hay un requisito y ese requisito dice el versículo 17, por lo cual, salid en medio de ellos. ¿De cuál medio de ellos? ¿Por qué dice medio de ellos? Regresamos al versículo 14. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En otras palabras, dice el versículo 17, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. En otras palabras, hay un requisito para poder experimentar esa promesa que Dios da. ¿Cuál promesa? De que Dios sea mi Dios y que yo sea su pueblo y que Él sea mi Padre. De que Él habite en medio de mí y sea parte de mi vida. Y que no solamente pueda creer, sino experimentar toda su presencia sobre mi vida. ¿Cuál es el requisito? Salir, dice, y no toquéis lo inmundo. Fíjate qué tremendo. Versículo 7 dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, aquí me lleva una tremenda realidad. Y me lleva a entender por qué hoy en la iglesia del siglo XXI, por qué no experimenta lo que experimentó la iglesia primitiva. Porque cuando miramos la iglesia primitiva, miramos un poder de Dios sobre la vida, ángeles moviéndose, luchas angelicales contra potestades inmundas, cómo la iglesia persevera y alcanza, cómo logra, cómo tal vez hay momentos en que sufre, pero sale vencedora, cómo Dios provee y rescata y libra, cómo el Espíritu Santo se mueve y trabaja en la iglesia. Miramos eso en la iglesia primitiva, pero ¿por qué no lo miramos hoy en día eso? ¿Por qué? Bueno, porque hay un requisito que tal vez se ha perdido, y ese requisito es: limpiémonos de toda inmundicia. Fíjate que tremendo. Dice, si hay esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y cuando hablamos de la carne, hablamos de la concupiscencia, hablamos de las emociones que nos traicionan, hablamos de la inmundicia de nuestros pensamientos, hablamos de cómo la carne se levanta, los frutos de la carne que son ira, contienda, hechicería, un montón de cosas que se rebelan contra la santidad que Dios quiere en nosotros. Dice limpiemos, pero también dice que limpiemos de carne y de espíritu, o sea, que no tengamos nada que ver con lo impuro, idolatría, ídolos, hechicería. Fíjate, entonces cuando uno llega a entender esto, te das cuenta de que, entonces, ¿por qué hoy en el siglo XXI se ha perdido esa relación con Dios? ¿Por qué? Bueno, porque tal vez hemos dejado de limpiarnos. Porque tal vez la iglesia perdió la santidad. Entonces, eso me lleva a la realidad de pensar que sin santidad, dice la palabra que sin santidad nadie le puede ver. Entonces ¿cómo pretendemos poder alcanzar esas promesas en Dios cuando simplemente se vive como se nos pega la gana? ¿Cómo podemos pretender que la gloria y la misericordia de Dios se va a expandir sobre nuestra vida y vamos a experimentar las promesas que Dios dijo en su palabra cuando no nos limpiamos? ¿Cómo simplemente? O sea, y cuando uno llega a entender esto, uno da cuenta la tremenda necesidad que tengo de cortar todos los hilos que hay con el mundo, que me sujetan al mundo y que no me permiten experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque qué triste es vivir una vida en Cristo sin Cristo. Porque qué triste es orar sin sentir la presencia de Dios. Porque qué triste es llevar una vida en Cristo sin experimentar su gloria y su presencia y su guianza sobre tu vida.
Pero ¿por qué no se experimenta? Bueno, porque tal vez no ponemos el primer principio, que es limpiarnos de toda inmundicia. En otras palabras, yo duré 10 años para valorar a Dios, 10 años para atreverme a creer a sus promesas. Y yo recuerdo que oraba y le pedía al Espíritu Santo que tocara mi vida, y no me tocaba, y tocaba otro, y tocaba otro, y tocaba otro, y a mí no me tocaba nada. Y yo le pedía, yo le decía, Señor, yo te pido, sí, pero no me limpiaba en mi camino. Sí, o sea, fíjate qué tremendo. O sea, ¿cuál es el requisito para poder experimentar esa promesa de Dios? De que Él sea tu Padre y que camine contigo. La condición es que te limpies de toda inmundicia. Fíjate qué tremendo. El requisito no es oración. El requisito no es ayuno. El requisito no es leer la Biblia. O sea, yo conozco personas que oran 2, 3 horas diarias y se ven hechos un rayo el tipo de oración. Se vuelve pesadísimo el tipo de oración, pero decidieron orar 2, 3 horas diarias y oran y oran y oran, pero salen de ese lugar y se vuelve monótono y cansado. Yo conozco personas que se avientan días ayunando, pero después del ayunar viven a vivir como siempre viven. Conozco personas que leen mucha palabra y que conocen mucha palabra, pero sin embargo no hay una transformación en sus vidas. Bueno, porque la revelación de esa promesa, porque esa promesa de que Dios camine conmigo y que Dios sea parte de mí, está condicionada a limpieza. Está condicionada a la vida en santidad. Está condicionada a entender que Dios es santo y que Dios es puro y que yo me ensucio constantemente y que yo tengo que limpiarme porque no puedo presentarme a Dios sucio. Cuando estaba meditando esto, me puse a pensar que a veces uno huele muy mal. Y llegas y quieres abrazar a una persona o a una persona te quiere abrazar y como que no quieres mucho. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué? Bueno, porque hueles feo. Entonces ¿cómo te vas a acercar a una persona que quieres que te abrace? Bueno, pues límpiate. Límpiate y ponte que huela rico para que cuando llegue y te abracen, qué rico hueles. O sea, que sientes que huele rico. Entonces, si entendemos que Dios es santo y que Dios es puro y que Dios realmente quiere acercarse a nosotros, porque créeme que Él quiere acercarse a ti, y que realmente cuando tú le clavas, le dices, Señor, ven a mí, y Dios quiere acercarse, pero si hueles feo, pero si hueles mal, pero si hay inmundicia, aunque Él quiera acercarse no puede, porque la santidad que Él tiene no deja que se acerque a ti, no permite, porque el pecado es una separación entre la vida de la persona y Dios. Aunque Él quiera acercarse, no le impide, porque hueles feo. Por eso la necesidad de estarse limpiando constantemente limpiándose, porque créeme que nos ensuciamos bien fácil. Yo estaba pensando, ¿qué tan fácil nos ensuciamos? Bueno, muchas veces, aunque no trabajamos, algunos trabajamos mucho y llegamos y olemos muy mal después del trabajo y nos tenemos que bañar. Pero hay personas que no trabajamos y no estamos todo el día viendo televisión y de todos modos te ensucias. Aunque no hagas nada, aunque simplemente estás en el sillón viendo televisión, al final de la tarde, hueles mal. Entonces tienes que lavar o tienes que limpiar. ¿Por qué? Porque automáticamente, aunque no hagas nada, te ensucias. Y eso es una representación de lo que es el mundo espiritual. Porque en Dios dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice que el justo peca 7 veces. Dice que saber lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, aunque tú no hagas nada, ¿pecas? Por supuesto que sí. Aunque tú decidas no hacer nada, me voy a quedar paradito aquí. Bueno, por quedarte paradito aquí y saber qué es lo bueno y no hacerlo, pecaste. Entonces, hay una necesidad constantemente de ser limpiados. Entonces, si entendemos que Dios es puro y santo y que no puede permitir el pecado en su presencia, entonces hay la necesidad de estarlo limpiando constantemente. Fíjate tremendo. Fíjate lo que dice San Juan, capítulo 5.
Capítulo 5:36. Dice, mas yo tengo, dice Jesús, hablando de Jesús, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Fíjense qué tremendo. Le está hablando a los fariseos. Esta palabra está diciendo, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y fíjense qué tremendo. Y dime una cosa, dime si los fariseos tenían la palabra de Dios. Sí. ¿Los fariseos tenían ley? Sí. ¿Servían el Dios verdadero? Sí. ¿Por qué entonces Jesús dice? ¿Por qué dice Jesús? Le pide a Juan, dice, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y también el Padre me da testimonio, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Pero sí tienen la palabra. Dice el versículo 29, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Fíjate qué tremendo. Pero la segunda parte más tremenda dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengas vida. En otras palabras, Jesús está reprendiendo a los fariseos, les dice, ¿sabes qué? Ustedes no han oído la voz de Dios, no conocen su aspecto, no le conocen a Él, a pesar de que profesen, a pesar de que son ministros que le enseñan al pueblo a Dios. Ustedes no le conocen, ni siquiera conocen la palabra, ni tienen la palabra, porque la palabra habla de mí, y si la tuvieran entonces me creerían a mí. Y los fariseos se molestan porque ellos conocen a Dios, porque ellos creen escuchar la voz, porque ellos son hijos de Dios. Cuando Dios está diciendo, ¿sabes qué? Ni le ven, ni le conocen, ni creen en sus testimonios. Y escudriñan la palabra, escudriñan la palabra porque creen que en ella tienen la vida eterna, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Eso es algo tremendo. En otras palabras, fíjate que tremendo, que la Biblia es el testimonio de Cristo. La Biblia es el testimonio de Cristo. La Biblia te da testimonio de quién es Cristo y de lo que tú haces. Pero lo que te da vida es que llegues a Cristo. ¿Los fariseos escudriñaban la palabra? Sí. ¿Se la aprendieron de memoria? Sí. ¿Conocían mucha letra? Sí. Pero no tenían relación con Cristo, por lo tanto no tenían vida. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, que escudriña la palabra, que mira la palabra, que se la sabe de memoria, pero no tiene relación con Cristo, por lo tanto no tiene vida en Cristo. Porque la Biblia enseña que uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre, y no hay mansedumbre en ti, y ni interesa tener mansedumbre, ni te interesa formarla. Entonces, a pesar de que está ahí algo que te puede dar vida, por no hacerlo, ponerlo en práctica, por no buscar a Jesús que te puede dar la vida, no se hace. Fíjate, la Biblia es el testimonio de Dios. ¿Qué es la Biblia? En otras palabras, la vida es el vínculo en que uno puede conocer los propósitos de Dios para tu vida, pero tú puedes conocer los propósitos, pero no puedes vivirlos. Tú puedes realmente meterte de lleno a la palabra y escudriñar las Escrituras y conocer muchos propósitos de Dios, pero no vivir los propósitos y por lo tanto no tener vida en Dios, ni tener una vida transformada en Él. La Biblia dice que sin santidad nadie le verá, y a pesar de que la Biblia enseña que sin santidad nadie le verá y que Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha, bueno, tú dices creer eso, pero vives como se te pega la gana.
Entonces la pregunta es, ¿crees? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los fariseos? O sea, ustedes profesan creer la palabra que leen y que escudriñan, pero la verdad es que no la creen porque no la llevan por obra, porque si la creyeran entonces me creerían a mí, porque la palabra habla de mí. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, ¿crees en mí? Entonces vive como que crees en mí. No solamente porque la palabra te enseña, porque la palabra es el testimonio que te lleva a la revelación en Dios. Nosotros hemos dado clases de matrimonios y hablamos de principios de lo que es el matrimonio. Y yo creo sinceramente que esos principios del matrimonio pueden restaurar cualquier matrimonio, porque son principios establecidos por Dios para la edificación de su casa. Pero tristemente se dan esos principios a un matrimonio que está hecho pedazos y que está a punto de destruirse, y se ponen los principios y la gente llega a conocer los principios, pero por no ponerlos por obra, eventualmente el matrimonio se sigue destruyendo. Nosotros podemos comprender que Dios es justicia y que Dios es verdadero y que Dios es santo, y podemos apropiarnos de las promesas y podemos creerlas, que es Él santo, y empezar a vivir en la santidad que Él quiere. Fíjate qué terreno. Entonces cuando Pablo dice, ¿sabes qué? Hay promesas. Hay una promesa para tu vida. ¿Cuál es esa promesa? Que Dios se va a revelar a ti, que Él va a habitar contigo y que vas a ver su gloria y su grandeza, que Él te va a llamar hijo y tú le llamarás padre, y estará en ti en todos los aspectos de tu vida. Es una promesa, pero hay un requisito: límpiate para que pueda haber una relación con Él. No es a través del ayuno, no es a través de la oración, no es a través de la búsqueda de la palabra. O sea, no digo que no hay que hacerlo, esa es la consecuencia de vivir una vida de relación con Dios. Entonces, porque crees, te santificas y te guardas, entonces te das cuenta que la santidad de Dios es pura y que hay un requisito que Dios te pide y que te dice: apártate del mundo, sepárate del mundo. Entonces, porque te atreves a creerle, te separas del mundo, y por separarte te consagras en ayuno, en oración y en la búsqueda de su palabra. Y cada vez que buscas en su palabra y encuentras una joya, la vives y Dios transforma tu vida. Y empiezas a experimentar preciosas promesas de Dios en tu vida. Porque créeme que la restauración y la sanidad y la abundancia y la prosperidad y la paz y la tranquilidad que Dios te ofrece son promesas que vienen a través de una relación con Dios, pero limpios. Imagínate qué triste sería que el libro de los Hechos hubiéramos mirado a una iglesia solamente con fe, pero sin experiencias. Que meten a Pedro en la cárcel y que Pedro dice: Dios lo va a rescatar, y que no lo rescata. Y que dice Pablo, ¿sabes qué? Voy a ir a Asia, voy a establecer una iglesia y Dios me va a ayudar. Y va a la iglesia y no le ayuda. Y lo están golpeando y lo matan. Y no se experimenta nada. Y yo sé que dice la palabra que hay ángeles, pero yo creo que hay ángeles, pero nunca llegan los ángeles. Y yo sé que Dios me va a proveer, pero nunca le provee. O sea, ¿qué fe tan muerta es esa? O sea, ¿qué fe tan vacía es esa? Y créeme que vivir una vida cristiana así es muy triste y muy fea, porque no experimentas las promesas que Dios tiene para tu vida, y tal vez no las experimentas porque no te limpias. Pero hay una promesa, dice: si te atreves a creer, entonces vive conforme a esa fe. ¿Crees que Dios es santo? Entonces santifícate. ¿Crees que Dios provee? Entonces descansa cuando vengan necesidades. ¿Crees que Dios te sana? Entonces no te aflijas cuando hay enfermedades. ¿Crees que Dios es el que provee, el que establece un orden y el que va a restaurar? Entonces, ¿para qué te afliges y para qué te congojas y para qué te jalas greñas? Descansa en Dios, sabiendo que hay un Padre que se encarga de ti, que cuide, que protege, que hay cosas por las cuales tú no te tienes que preocupar, que les corresponden a Él, si es que realmente crees. ¿Crees que vas a ser levantado en su venida? Entonces vive como que vas a ser levantado en su venida. Entonces, si realmente empezamos a vivir conforme a lo que creemos,
entonces vamos a poder experimentar no solamente el creer, sino vamos a abrir, a través de la fe, vamos a abrir una brecha que nos lleve a una revelación en Dios y experimentar las preciosas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Es hermoso conocer a Dios. Entonces, cuando yo miro eso, me doy cuenta que el fin de las cosas no es hacer dinero. Que el fin de las cosas no es simplemente tener abundancia, o tener un buen carro, tener una buena casa. Me doy cuenta, y la próxima semana, el próximo viernes, vamos a hablar de la persecución de los cristianos y las aflicciones que el cristiano sufre. Y te vas a dar cuenta que el fin de la vida aquí no es el tener abundancia o vivir muy cómodamente, que el fin de esto es que Dios sea parte de tu vida en cada aspecto de ti. Es que realmente puedas experimentar sus promesas y su presencia en toda tu vida. Eso es la vida cristiana. Tristemente hoy hay gente que se la pasa 10, 15 años en una iglesia y nunca experimenta nada. Y tienes que creer que Dios está ahí, estás en un lugar y crees que Dios, y realmente tienes que creer que Dios está ahí porque no se siente nada. Y pasan los años y Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. O sea, sí, pero es que esa fe te debe llevar a una experiencia con Dios. Si la fe no te lleva a una experiencia con Dios, entonces pregúntate si estás cumpliendo el primer mandamiento, el primer, ¿cómo se llama? El primer requisito, que es limpiar tu conciencia de obras de la carne y de espíritus. Porque si no estás cumpliendo ese requisito, entonces es la razón por la cual tú puedes orar y puedes clamar y puedes cenar y puedes hacer un montón de cosas y no experimentar cosas en tu vida. Pero si realmente te guardas, pero si realmente te cuidas, si realmente te santificas y crees y vives como que crees, entonces esa fe te va a llevar a una revelación en Dios y te va a llevar a experiencias en Dios. Precioso. Yo no sé cuántos de aquí han experimentado la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de aquí han experimentado el gozo de su presencia, su protección, su provisión, el poder descansar en Él, el simplemente estar medio atribulados y simplemente dormir y descansar sabiendo que Él tiene un propósito en tu vida. Simplemente el actuar en fe y decir no a esto y no a aquello y aquí sí, acá no, y dejar que el Espíritu Santo te mueva por donde Él quiera. Bueno, esas son experiencias que son parte de la vida de la persona en Cristo. Y créeme, cuando estaba estudiando las tribulaciones del cristiano, me doy cuenta cómo hay países donde el evangelio está tan limitado, que está tan fuerte, que en cada culto la gente se juega la vida. Son iglesias underground, son iglesias que están completamente escondidas. En cada culto la gente se juega la vida. Y le preguntan a la gente, ¿pero por qué vas si en cada culto, si en cada vez que vas, puedes llegar y pueden aprenderte y puedes perder la vida por la fe en Cristo? Y la razón por la que van es por la experiencia que se vive en Dios. Es por experimentar ese gozo que solamente Dios da. Es por experimentar esa paz que solamente Dios da. Es por experimentar esa presencia que el mundo no conoce y que es reservada para la iglesia, que nadie te la puede quitar, ni la vida te la puede quitar. Como personas están con un cuchillo y sabes que solamente niega tu fe en Cristo y ni la vida. Porque lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Son experiencias. Pero créeme que una persona que no experimenta, porque no se limpia en la primera prueba, cae y desmaya. ¿Por qué esas personas son tan radicales? ¿Y sabes qué? Y esos cultos son tan hermosos. ¿Por qué? Porque en cada culto se juega la vida. Nadie va a aburrirse en esos cultos. Nadie está a la expectativa de ver qué pasa. Van a buscar a Dios con todo su corazón, porque se juega la vida en cada culto. Fíjate qué tremendo. Experiencias en Dios, dispuestos a todo, sabiendo que la herencia es Dios. Estás dispuesto a todo por Dios.
¿Sabes qué? Si no hay experiencias, si no hay una revelación de Dios en tu vida, es muy fácil que caigas. Si no hay esa revelación, un trato de Dios con tu vida y puedes experimentar las promesas que Dios tiene para tu vida, créeme que es muy fácil. Si oras y oras y oras y la oración se te vuelve algo pesado porque no sientes su presencia en medio de la oración, es algo difícil de orar. Si cantas y cantas y cantas y no hay nada, es muy posible que llegues a morir de la alabanza. Pero si llegas a experimentar el gozo de su presencia en la alabanza, créeme que puedes pasar horas y no quieres que se acabe. Créeme que si llegas a experimentar su presencia en la oración, puedes pasar simplemente horas. La oración puede ser parte de tu vida cuando vas caminando, cuando te estás bañando, cuando estás cocinando, cuando estás trabajando. Es parte de tu vida. Y nadie te lo puede quitar, porque son experiencias que no quieres perder. Son promesas. Entonces, si hay esas promesas, entonces limpiémonos constantemente. Porque la razón por la que esas promesas no llegan a nuestra vida es porque no hay limpieza en nuestros corazones. Es porque Dios quiere acercarse, pero no puede. ¿Sí? Entonces, cuando no llegue a entender esto, entonces me doy cuenta de la tremenda necesidad que tengo de cortar con todos los hilos que el mundo me ofrece. Que tal vez tengo que dejar algunos amigos, que tal vez tengo que dejar algunas cosas que hago, que tal vez tengo que darle prioridad a otras cosas, que tengo que ser radical. Porque estamos hablando de una experiencia en Dios. Una experiencia en Dios que puede realmente transformar toda tu vida. Fíjate, entonces la palabra solamente es el testimonio que me lleva a una verdad. Pero tú puedes llenarte de palabra y nunca llegar a esa verdad. Pero si conoces la palabra y la crees y obras conforme a esa palabra, entonces te lleva a la realidad de Cristo. Entonces, si yo creo que Dios es poderoso para suplir mis necesidades, entonces cuando llega una necesidad, entonces yo puedo descansar porque hay una promesa, porque yo leí una promesa que Dios es poderoso y yo la creo, y esa fe me lleva a experimentar su providencia y su paz. Y eso es en todos los aspectos de la vida. Entonces, con el tiempo, tu vida cristiana se vuelve una relación en experiencia con Dios. Entonces, el libro de los Hechos se vuelve una realidad en tu vida. Entonces, miramos cómo ángeles libraban a Pedro, cómo el Espíritu guiaba a Pablo, cómo el Espíritu Santo agarraba a Bernabé y lo llevaba de un lado para otro, cómo agarraba a Felipe y lo llevaba para otro lado. Entonces puedes experimentar cómo el Espíritu Santo te habla y te dice, esto no, esto sí, por acá no, apágame eso, no vayas para allá. Y tú dices, wow. Y tal vez tú hay cosas que quieres hacer, tú y dices, no. ¿Quieres comprar esto? Y el Espíritu Santo dice, no. ¿Quieres hacer esto? No. Por aquí, vete para allá. Es una alianza del Espíritu Santo que te lleva a una realidad en Dios preciosa. El poder experimentar que Dios sea parte de tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a vivir.